Hey, ¿qué tal mi familia analógica? La mitad de mis viajes los hago con personas que no son fotógrafas. Y créeme, eso puede ser un reto, pero no tiene por qué ser un problema. Hoy te voy a compartir mis mejores trucos para viajar sin discusiones y disfrutar el viaje al máximo. Si me sigues desde hace tiempo, sabrás que viajo mucho con mi familia, mis amigos y sobre todo con mi novia. Y aunque todos ellos toman fotos de vez en cuando, no están pendientes de si la luz es perfecta o esperan al momento ideal. Simplemente sacan el teléfono, toman una foto y siguen adelante con sus vidas. Y claro, esta diferencia de mentalidad puede generar roces, por lo que creo que con algunos ajustes se puede evitar. Así que si eres fotógrafa o fotógrafo y te pasa como a mí, quédate porque mientras damos una vuelta por Portugal con la Fujifilm X-T4, te voy a dar 7 consejos que te van a salvar de más de un problema. Ah, y te recomiendo que te quedes porque dejo el más importante para el final. En primer lugar, aclarad el propósito del viaje. Antes de subirte al avión, habladlo claro. ¿Es un viaje de relax, turismo express o tú quieres dedicarle tiempo serio a sacar fotos? Si este es tu viaje fotográfico, tu acompañante debe saber que habrá paradas estratégicas, esperar a la luz y hasta madrugones. Pero si es un viaje más casual, acepta que no podrás quedarte media hora en cada esquina esperando la composición perfecta. Consejo express, si todo el mundo sabe a lo que va, adiós discusiones. En segundo lugar, usa la fotografía para crear recuerdos compartidos. Si viajas con alguien que no es fotógrafo, involúcralo en la experiencia. Pídele que pose para retratos espontáneos. Haz fotos que capturen la emoción del viaje, no solo la foto perfecta. Enséñale a hacer mejores fotos con su teléfono. Cuando la fotografía deja de ser solo tu cosa y se convierte en parte del viaje, todo cambia. Mi bonus tip es que si puedes, pídele que te avise cuando vea algo interesante y si tienes suerte que te ayude con el equipo. Así se sentirá incluido en vez de estar solo esperando. En tercer lugar, negocia tu tiempo de fotógrafo. Sabes que vas a querer un rato para hacer fotos sin presión y tomándote tu tiempo. La solución, acuérdalo desde antes. Organiza 1 o 2 horas libres para explorar con la cámara, madruga y aprovecha el amanecer mientras todos duermen. Después de eso, guarda la cámara y disfruta del viaje con gente que te acompaña o con una cámara más manejable. No lleves tu mamilla RB67. Así todo el mundo gana. Tú tienes tus fotos y ellos no se sienten que los abandonaste. Vamos a esperar a que esa chica entre en el parche de luz para sacarle la foto. En cuarto lugar, no todo es la foto perfecta. Sé que duele, pero hay momentos en los que hay que bajar la cámara y vivir el viaje. A veces estamos tan enfocados en la composición perfecta que nos olvidamos de disfrutar. Tu acompañante no quiere sentir que está viajando con un trípode andante, o igual sí, no lo sé. Consejo, como en la vida secreta de Walter Mitty, captura los momentos que importan, pero también disfrútalos sin la cámara.
En quinto lugar, planifica paradas fotográficas estratégicas. Si sabes que en tu destino hay lugares icónicos para fotografiar, acuerda con tu acompañante parar en estos puntos. Busca miradores, arquitectura interesante o calles fotogénicas que también resulten atractivos para ellos. Planea horarios con buena luz para no hacerlos esperar demasiado. Hazlo parte del itinerario, así no sientes que robas el tiempo del viaje. Esto evitará que tengas que frenar cada 5 minutos porque viste algo interesante y hará que el viaje fluya mejor para todos. En sexto lugar, olvídate del megakit. Viaja ligero. Si viajas con alguien que no es fotógrafo, lo mejor es ser práctico o práctica. Lleva una cámara compacta, pero potente. Menos peso significa más comodidad y por tanto más disfrute para todos. Si habéis visto los vídeos anteriores, os habréis dado cuenta que a este viaje en Portugal, además de la X-T4, me llevé la Yashica MG1 y la MAT 124G, lo cual contradice lo que os acabo de mencionar. Considero que puedes llevarte tantas cámaras como quieras, pero igual repártelas entre el viaje y dedícate a disparar una cámara nada más, en lugar de perder el tiempo cambiando de equipo. Créeme cuando digo que puede resultar desesperante para la gente que te acompaña. Y aquí el último consejo, y no por ello menos importante. Usa los momentos muertos a tu favor. Aquí tienes el truco ninja. Mientras tu acompañante mira souvenirs, toma un café o se detiene en algo que le interesa, tú sacas la cámara. En vez de hacerlos esperar, aprovecha cuando ellos estén ocupados. Un ejemplo real fue en Lisboa, cuando Pau entraba en una tienda y yo aprovechaba para fotografiar los alrededores. Resultado, los dos contentos. El resumen express es que habléis claro antes de viajar, que no lleves todo tu equipo y viaja ligero. Negocia tus horarios de fotografía. Usa los momentos muertos para capturar imágenes. A veces deja la cámara y disfruta del viaje. Planifica paradas estratégicas para fotos. Y usa la fotografía para crear recuerdos compartidos. Siguiendo estos trucos puedes viajar con alguien que no es fotógrafo o fotógrafa, sin sacrificar ni las fotos ni la experiencia.